Rubén. Bien, hermano, muy buenas noches. Con mi señora tenemos el sumo gusto de poder verles, de poder estar con ustedes comunicados a través de este medio. Obviamente nos hubiera gustado mucho más estar en calle Güemes, reunidos bajo un mismo techo, pero la situación que vivimos impide que lo hagamos, ¿no es cierto? De todas maneras, gracias a estos medios tecnológicos podemos estar cómodamente sentados en nuestro hogar y tener este culto que realmente demuestra que la iglesia está más viva y activa que nunca. A pesar de que estamos aislados físicamente, sin embargo espiritualmente estamos unidos con los lazos inquebrantables del amor de nuestro Salvador y podemos así semana tras semana darnos mensajes de aliento, de estímulo, de consuelo, de fortaleza, que es lo que necesitamos para seguir adelante en medio de toda la situación difícil que nos toca vivir en el mundo. Esta noche, pensando precisamente en este encuentro de oración, yo quiero hablarles de lo que he titulado La gran promesa de nuestro Señor. Esa promesa la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. El versículo 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Lo vamos a detener en la consideración de este último verso. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Con mucha frecuencia, algún versículo de la Biblia aparece como un tesoro sellado. Lo lees una y otra vez y el misterio no desaparece. Lo escudriñas, lo examinas, pero no arroja ninguna luz. Llega un día, sin embargo, cuando de un modo inesperado se abre, exhibiendo toda su hermosura, así como se abriría un cofre, se aprieta su resorte secreto, exhibiendo toda la magnificencia de las hermosas joyas que contiene. Así también ved la preciosa verdad revelada cuando permitimos que el Espíritu Santo saque del corazón del texto la condición en mi nombre. No es que esta condición no sea necesaria, lo es siempre, inexorablemente, porque nadie puede ir al Padre y pedirle algo si no lo hace en el nombre del Señor Jesucristo. Supongamos que nuestra condición está satisfecha, que oramos en su nombre y conforme a su voluntad. Entonces se presentan con fuerza mayor las palabras del texto. Si algo pidiereis en mi nombre, lo haré. Notemos en primer lugar cuán maravillosa es esta promesa. Muchas y variadas son las promesas que Dios ha hecho a sus hijos que oran. Se nos dice que nuestro gozo será cumplido al pedir y recibir, que si llevamos todo a Él en oración, su paz que sobrepuja todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Pedid y se os dará, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden. Pero aquí en el corazón de este gran capítulo, encontramos la mayor promesa que ha dado Dios a sus hijos que oran. Dado el caso de que el Hijo de Dios ora en su nombre y conforme a su voluntad, entonces se presentan con fuerza mayor las palabras de nuestro texto. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto está explícitamente revelado en su palabra. Escudriña mi palabra, dice el Señor, examina cuál es mi voluntad con respecto a ella, y mientras tú oras en esa voluntad para que yo envíe obreros a los campos blancos para la mies, yo los envío. Mientras tú oras para que yo derribe los obstáculos a la evangelización, yo los reduzco a la nada. Mientras tú oras para que yo abra las puertas a países prohibidos para la evangelización, yo las abro. Cuán maravillosa es esta promesa, cuán tremenda es nuestra responsabilidad. Todo el poder de un Dios omnipotente está dispuesto a una acción irresistible
cuando uno de sus hijos ora. Aún los mismos ejércitos celestiales se disponen en orden contra los poderes de las tinieblas en respuesta a nuestro clamor que concuerda con su voluntad. Él declara ser suya toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y por decirlo así, se pone a nuestra disposición. Y nos dice, si tú, hijo mío, oras, yo obraré. Si tú te dedicas a pedir, yo me dedico a hacer. No solamente promete contestar nuestras oraciones, sino que mientras oramos, Él está obrando lo que le pedimos. Si es pues verdad que la omnipotencia de Dios está a nuestra disposición, somos tan responsables por su ejercicio mediante la oración como si la poseyésemos nosotros mismos. He aquí la vergüenza de un mundo no evangelizado, de un retraso de más de 2000 años, pues aunque nosotros tenemos poco poder, el Dios omnipotente, uniéndose a nosotros en yugo y colaboración real, dice, si algo pidiereis en mi nombre, lo haré. Considerad en segundo lugar la necesidad de esta promesa. ¿Cuál fue el gran secreto de poder en la iglesia primitiva? La obra de Dios en los corazones a través de la oración. Fue el Señor quien envió al Espíritu Santo sobre la multitud expectante en Pentecostés. Fue el Señor que obró la convicción en los 3000 que en la agonía de su corazón exclamaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Fue el Señor que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fue el Señor el que libertó a los apóstoles sacándolos de la cárcel. Fue el Señor el que sanó al paralítico sentado a la puerta del templo cuando el apóstol Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fue al Señor a quien habían mentido Ananías y Zafira, no a los hombres. Fue el Señor el que le dijo a Felipe, levántate y júntate a ese carro. Fue el Señor el que se le apareció a Saulo en camino a Damasco, de tal manera que el otrora perseguidor dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando más tarde Ananías fue enviado a su casa, le dijo, hermano Saulo, el Señor me ha enviado. Noten ustedes cómo actúa el Señor con Pedro y Cornelio, cómo los manipula como si fuese figura de un escenario. Es el Señor el que le dice a Pedro que se retire aparte a orar, el que hace descender el lienzo del cielo, el que le dice no temas ir con ellos, el que se revela a los gentiles cuando Pedro le predicaba en la casa de Cornelio. Y lo mismo sucede hoy. ¿Cuánto necesitamos hoy esta misma obra poderosa de Dios en nuestros corazones? La necesitamos en el púlpito, la necesitamos en nuestros propios corazones como siervo de Dios, la necesitamos en los inconversos, la necesitamos hoy como en tantas otras épocas. Los despertamientos, los avivamientos hoy son muy raros por desgracia. La fuerte convicción que lleva a una profunda contrición del alma pertenece casi al pasado. Se oye el ruido de la maquinaria de la iglesia, pero no el sonido del viento recio que sopla. La iglesia hoy es la mejor máquina organizada que existe, pero una máquina es un instrumento para la transmisión de poder, y si no hay poder, ¿de qué sirve la máquina? El poder es de Dios, viene de Dios a nosotros a través de la oración, de modo que ausencia de oración significa ausencia de poder. No son más personas que trabajen las que hacen falta hoy en la iglesia, sino más personas que oren. La iglesia está llena de personas que saben trabajar confiando en su propio poder, pero tienen muy pocos de aquellos que saben hacer descender el poder de Dios a través de la oración.
La oración es fundamental para la obra evangelística. Nosotros podemos organizar una gran campaña evangelística, invitar a un gran orador, formar un hermoso coro de músicos, de cantores. Pero si el poder de Dios no obra en el predicador, si el poder de Dios no se manifiesta en la música y en el canto y en la congregación presente, todo resulta vano. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Dijeron los discípulos ante un muchacho que era poseído por los demonios. Y nosotros decimos, Señor, ¿por qué no podemos echar fuera de los hombres el demonio de la mentira, de la inmoralidad, de las adicciones? Porque tratamos de hacerlo todo confiando en nuestro propio poder. Creemos que nuestra sabiduría, nuestros conocimientos, nuestros dones nos van a ayudar en la realización de nuestros propósitos. Y de repente quedamos frustrados, derrotados, y como los apóstoles decimos, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y recibimos la misma contestación del Señor: tened fe en Dios. Es como si dijera, ustedes no pueden hacer nada, pero si confían en mí, si claman a mí, entonces yo haré. Notemos en tercer lugar el privilegio de esta promesa. Si estuvieras cansado y desanimado y desearas solaz y ánimo a través de la dulce influencia de la música, te sentirías muy privilegiado si un Beethoven, un Mozart, un Liszt vinieran a calmar tus nervios destrozados mediante las arrebatadoras melodías de su composición. Si tuvieses un amigo cuyo retrato desearas poseer, te sentirías muy halagado si un Rafael, un Miguel Ángel vinieran a pintar para ti sobre el lienzo el retrato de ese amigo. Sería en realidad un honorífico privilegio si uno de estos grandes maestros de la antigüedad se levantaran de la tumba y vinieran a hacer por ti lo que le pides. Pero ¿quién es el que se ofrece aquí para hacer por nosotros lo que le pedimos? No es un novel aprendiz o un obrero acostumbrado al fracaso. Es Dios mismo, el eterno creador del universo, que dice, si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Su sabiduría es sin rival, ilimitada es su habilidad, incomparable su poder. Pensad por un momento quién es el que promete. Fue él el que llenó de tinieblas espantosas la tierra de Egipto, convirtió sus arroyos de agua en arroyos de sangre, hirió de muerte a cada primogénito de los egipcios, llenando de duelo toda aquella región, quebrantó la terca voluntad de Faraón, con mano fuerte y brazo extendido hizo salir a su pueblo de Egipto, dividió las aguas del gran mar, haciendo que murallas de aguas cristalinas sirvieran de protección al pueblo, y esas mismas murallas se derramaran sobre los ejércitos enemigos. Fue él el que endulzó las aguas, el mar, cuando su pueblo tenía necesidad de beber, el que les envió codornices cuando tenía necesidad de comer. Fue él el que derribó los soberbios muros de Jericó, cuando el pueblo en debilidad andaba alrededor de ellos. Fue él el que protegió a esos 3 jóvenes en el horno de fuego ardiendo, de tal manera que ni aun olor de fuego había en sus vestiduras. Fue él el que protegió a Daniel en el pozo de los leones, cerrando la boca de los leones. Fue él el que caminó sobre el mar, el que echó fuera demonios, el que sanó enfermos, el que resucitó a muertos. Es el mismo Dios poderoso que dice que hará por nosotros lo que le pedimos, si realmente lo creemos. Sí, el Dios que encierra el mar en su puño, el que hace rodar la tierra sobre su órbita mucho más fácilmente de lo que haríamos nosotros rodar una pelota de goma, el Dios que pone las estrellas en orden,
el que guía a los planetas en su camino resplandeciente con una certeza sin par, el Dios de Sinaí y de Oreb, el Dios que crea cielos, que vence muertos, que resucita muertos, te dice a ti y a mí en esta noche: si algo pidierais en mi nombre, lo haré. Notemos en cuarto lugar la certeza de la promesa. Dios no dice si pidierais, a lo mejor haré, o si pidierais, quizás lo haré, sino si pidierais, lo haré. Es solamente Satanás el que nos tienta a poner en duda la promesa de Dios. Así lo hizo con nuestros primeros padres. El día que de él comierais, ciertamente moriréis. Pero la promesa de Dios a nosotros es tan segura como el castigo que prometió a nuestros primeros padres. A las bien tramadas mentiras de Satanás, opongámosle siempre la seguridad de esta bendita promesa. Aunque a ti te parezca de ejecución difícil e imposible, si pides, yo haré. Aunque a veces tarde por razones de amor y disciplina, si pides, yo haré. Aunque muchos sean los obstáculos y mis hijos tardos para la obediencia, si pides, yo enviaré obreros a los campos blancos para la mies. En todas las edades, Dios ha mostrado a sus hijos la certeza de esta promesa. Pensad por un momento cuando la iglesia de Jerusalén oraba por la libertad de Pedro. ¿Cómo deben haber temido cuando oraban? ¿Cómo deben haber pensado en los fuertes muros de la cárcel, en la puerta de hierro, en la guardia de soldados siempre atentos y vigilantes? Pero cuando oraba, la promesa de Dios se cumplió. Un terremoto sacudió la cárcel, la puerta se abrió y el ángel administrador enviado por el Dios que obraba conforme a las oraciones de sus hijos, sacó en libertad al discípulo atónito. Elías quizás tembló cuando oró para que los cielos se cerraran, pero cuando Elías oró, los cielos se volvieron como de metal sobre la tierra. De nuevo oró Elías y los cielos se abrieron y derramaron lluvias abundantes sobre la tierra reseca. Daniel, el profeta Daniel, oró y Dios obró, mostrándole la visión estupenda del rey que había de venir sobre su pueblo. Ezequías oró y Dios obró, derrotando a los ejércitos de Asiria, haciendo que en una noche un ángel matara a miles de ellos. Jorge Müller oró y Dios obró. Construyó orfanatos en Bristol, Inglaterra. Sostuvo a miles de huérfanos a través de la oración y recibió más de 35.000 respuestas poderosas a sus oraciones. Siempre Dios ha mostrado a sus hijos la realidad de esta promesa. Cuando la iglesia de Jerusalén oraba, la libertad de Pedro era tan segura como cuando más tarde andaba caminando por las calles. Cuando Elías oraba, la lluvia era tan segura como cuando más tarde se derramó en abundancia sobre la tierra. Resuenen en nuestros oídos esta maravillosa promesa. Resuenen día tras noche hasta que no tengamos la menor duda de que un Dios todopoderoso está dispuesto a una acción irresistible cuando uno de sus hijos ora: si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Y finalmente, en quinto lugar, consideremos la personalidad de esta promesa. En Santiago 5:17, después de describir la maravillosa vida de oración que vivió Elías, cómo por la oración hizo que los cielos se cerraran y cómo después hizo que los cielos se abrieran, dice que Elías era hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. ¿Qué quiere decir esto?
que el Espíritu Santo que escribió el libro sabía muy bien que nosotros, al leer los grandes milagros de Elías, diríamos, bueno, Elías podía esperar semejantes milagros, pero no nosotros. Es por eso que el Espíritu Santo pone estas palabras de reproche a nuestra poca fe, como si dijera, Elías era un hombre de carne y de hueso como ustedes. Y si ustedes confían en mí con la misma fe de Elías, yo haré grandes cosas. Yo no contesto solamente las oraciones de los grandes como Elías, como Daniel, como Pedro, como Pablo, como Juan, sino las oraciones de todos aquellos que claman a mí por fe. En su manera de ser, no había ninguna diferencia entre Elías y nosotros. Elías no era un hombre extraordinario, pero confiaba en un Dios extraordinario. Y si ustedes confían en mí como confío en él, yo haré grandes cosas. Recuerdo la historia de una madre de 5 hijos que se encontraba pasando por una situación desesperante. Su esposo estaba trabajando en el extranjero y no había podido cobrar el salario. Entonces la mujer comió con sus hijos la última migaja de pan la noche anterior. A la mañana, muy temprano, puso la mesa como de costumbre con los 6 platos y le dijo a sus hijos, vengan, vamos a pedir al Señor que nos dé el alimento. Cuando terminaron de orar, llamaron a la puerta. La señora salió a abrir, era el panadero. Le dijo, señora, hoy me ha sorprendido una fuerte nevada, no puedo hacer el reparto. ¿Me permite que entre a calentarme con ustedes? ¿Cómo no, señor? Entonces el panadero pasó y vio la mesa servida, los 6 platos vacíos, y le dijo a la señora, señora, ¿no tiene pan? No, le dijo, no tenemos ni un solo bocado de pan. Entonces aquel hombre fue al carro, sacó 6 panes caseros, lo colocó sobre cada uno de los platos, y el niño más pequeño, tomando un pan en su mano, le dijo, mamá, yo le pedí al Señor un pedazo de pan y Él me dio un pan entero. Y cada uno de los chicos decía lo mismo. ¿Y no era verdad? Así contesta el Señor nuestras oraciones. Ustedes saben que cuando Sir Winston Churchill estaba en serio peligro porque Hitler, los alemanes venían en camino, se dio cuenta que el único recurso que les quedaba era orar. Entonces invitó a todos los habitantes del Reino Unido a que hicieran una cadena de oración. Hitler nunca llegó. No se sabe bien lo que pasó. Algunos dicen que una intensa neblina les impidió avanzar y tuvieron que retroceder. Esto hizo que la reina de Inglaterra dijera estas palabras que aún hoy se recuerdan. Le temo más a un ejército de gente que ore que a uno militar. No nos olvidemos, queridos, de la oración de fe. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Él extiende su promesa a los pastores, cuya obra sería un fracaso si el poder de Dios no actuara en los corazones. Extiende su promesa a los mensajeros, que necesitan la unción del Espíritu de Dios en cada palabra que anuncian. Extiende su promesa a los misioneros, que luchan contra los terribles poderes de las tinieblas en el campo misionero, que conocen muy bien los ataques mordaces de Satanás, que conocen la suciedad y la miseria del corazón humano como otros quizás no lo conocen. Extiende su promesa a aquellos que tienen seres queridos que no conocen a Cristo, que resisten diariamente su llamamiento y que van camino a la perdición eterna. Extiende su promesa a los que tienen la carga de la ansiedad, de la preocupación, a los que andan en tinieblas y no tienen luz, a todos
a grandes y pequeños. El Señor le dice, si algo pidéis en mi nombre, lo haré. Qué hermosa promesa es esta para aquellos hermanos que a través de años de aflicción, de sufrimiento, han lamentado no tener las fuerzas suficientes para servir al Señor como aquellos que están en el servicio activo. Amados hermanos, consolaos. Por bendito que sea el servicio activo, no hay bajo los cielos servicio más glorioso que aquella oración que Dios hace que actúe en la vida de los demás. Al ver a las personas sanas, comprometidas en el servicio para Dios, se entristece tu corazón al pensar que poco puedes hacer. Pero yo quiero decirte que lo que más necesita la iglesia hoy no son más personas que trabajen, sino más personas que oren. La iglesia está llena de personas que saben trabajar confiando en su propio poder y tiene muy poco de aquellos que saben hacer descender el poder de Dios a través de la oración. Que tu respuesta sea, Señor, aunque metido dentro de 4 paredes, yo no puedo alcanzar las almas. Tú que has prometido hacer por mí si oro, las alcanzarás y las vivificarás. Aunque esté todo el día cansado y débil, con todo tú que has prometido obrar si oro, eres en tu obra incansable y omnipotente. Aunque no puedo levantar una mano ni mover un pie, tú que has prometido hacer si pido, moverás cielo y tierra para responder mi petición. Aunque mi humana petición debe un día terminar con la muerte, tu obra poderosa por la cual he rogado continuará a través del tiempo y de la eternidad. Sí, Señor, ¿qué importa si yo no puedo obrar? Con tal que tú que obras cuando yo oro puedes hacer milagro. Que hoy, mañana y siempre podamos grabar en nuestra mente y nuestro corazón esta bendita promesa. Si algo pidiereis en mi nombre, lo haré. Queridos hermanos, anhelo fervientemente que tanto ustedes como yo, no solamente hoy, sino cada día de nuestra vida, podamos inclinarnos delante de nuestro soberano Señor, abrirle nuestro corazón y hacer oraciones, grandes peticiones por grandes cosas, porque nuestro Dios es un Dios de milagros, sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Oremos por la sanidad de enfermos. Hay hermanos que están pasando por situaciones de salud muy difíciles, quizás fuera del alcance de la medicina, pero hay algo imposible para nuestro Dios. Yo quiero contarles el caso mío. Hace 5 años los médicos me operaron de un cáncer. Estuve muy mal. Me hice todo el tratamiento correspondiente. Paulatinamente me fui recuperando. Hace aproximadamente un mes me hicieron una ecografía y la zona donde tuve el cáncer está totalmente limpia, como si nunca hubiese tenido nada. Ese es nuestro Dios. Él hace grandes cosas que nos deja asombrados y anonadados. Entonces yo quiero alentarlos, hermanos, a que oremos por grandes cosas, porque nuestro Dios es un Dios grande. No nos conformemos con pequeñas cosas, pidámosle grandes cosas y quedaremos asombrados como la iglesia de Jerusalén cuando Pedro andaba caminando por las calles. Que Dios nos bendiga y que esta pueda ser la realidad en nuestra experiencia de todos los días.